4, hasta aquí. Y la segunda parte sería la que corresponde al complejo 5. Pero ¿qué son estos complejos que encontramos en la membrana interna? Estos complejos son proteínas, llamamos proteínas de membrana. Todas ellas son proteínas, el complejo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué pasa en la cadena respiratoria? Recuerden que en la glucólisis nosotros ya estudiamos que se forma al final 2 ATPs, 2 NADH y 2 moléculas de piruvato. Pero el piruvato va a ser utilizado para hacer, por ejemplo, ciclo de Krebs, entre la glucólisis y el ciclo de Krebs hay una etapa previa que se llama descarboxilación del piruvato. Y en la descarboxilación del piruvato, voy a poner aquí, también se forman 2 moléculas de NADH. Y en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico por glucosa, generamos 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATPs, ¿ok? ¿Cuál es la principal función de la cadena respiratoria? Es síntesis de ATP, es hacer ATP. ¿Y cómo hace ATP? Hace a través de las coenzimas que vienen de las etapas anteriores. ¿Cuáles son las etapas anteriores? Ahí, la glucólisis, o pré-ciclo de Krebs y el propio ciclo de Krebs. ¿Y cuáles son las coenzimas? Son el NADH y el FADH2. Entonces, estas coenzimas vienen de las etapas anteriores a la cadena respiratoria, ¿ok? Entre el NADH y el FADH2, ¿cuál de ellos tiene mayor contenido energético? ¿Qué les parece? ¿NADH o FADH2 tiene más energía? NADH. ¿Por qué NADH? ¿Por qué formamos NADH? La glucólisis, en el preciclo de Krebs y en el propio ciclo de Krebs. Y el FADH2 solamente generamos en el ciclo de Krebs. O sea que tiene más energía, un cargador de energía, va a ser el NADH en relación al FADH2. Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a hacer de cuenta que Amanda es el complejo 1, que Bruna es el complejo 2, que nuestra delegada es el complejo 3, Lara el complejo 4 y Osana es el oxígeno. ¿Ok? El oxígeno es muy importante para la cadena respiratoria. ¿Por qué es necesario el oxígeno? Quem gosta de química vai saber. ¿Por qué es necesario el oxígeno? El oxígeno es un elemento muy electronegativo. Y como un elemento muy electronegativo, él atrae los eléctrons para sí. Estos electrones que vienen de dónde? Del NADH y del FADH2. ¿Y de dónde viene el oxígeno, el gas oxígeno que utilizamos en la cadena respiratoria? ¿De dónde viene? De la respiración. Por eso, si no tenemos oxígeno, cuando la asfixia, por ejemplo, no ocurre la cadena respiratoria. Entonces, el oxígeno, él participa en el final de la primera etapa. ¿Cuál es la función de él? Atraer los electrones. ¿Que vienen de dónde? Del NADH y del FADH2. Bueno, entonces, ¿cómo sucede el proceso? Y vamos a hacer de cuenta que yo sea la molécula de NADH, con mucha energia. E quem está com baixa energia agora aqui? Tem energia, mas não tanto assim. Quem pode ser o FADH2? Eu, mas é. Tá. Gilmar é FADH2. Vem aqui, FADH2, então, do meu lado. Já está fechado, né? Llegan las moléculas de NADH, que soy yo. ¿De dónde yo vengo? De la glucólisis, del ciclo de Krebs, ¿né? Y del preciclo de Krebs. Con mucha energía. Y voy a llegar aquí al complejo 1 y voy a donar mis electrones al complejo 1. Voy a dar los electrones para el complejo 1. Las moléculas de NADH entregan sus electrones solamente al complejo 1. Cuando las moléculas de NADH entregan sus electrones al complejo 1, ellas se oxidan, forman NAD+, y vuelven
mucha energía que recibe. En este momento, también esta flechita aquí, de abajo para arriba, este se llama bombeo de protones. Entonces, cuando el NaNH entrega sus electrones al complejo 1, se oxida y ocurre bombeo de protones. Ok. ¿Y quién va a estar atrayendo los electrones para sí? El oxígeno, o sea, ven un electrón, Bueno, ahora llegan las moléculas de falda H2 y entregan sus electrones para el complejo 2. Entrega para solo gracias, moléculas de falda H2. Cuando las moléculas de falda H2 llegan a la cadena respiratoria, ellos solo entregan al complejo 2, solamente al complejo 2. Cuando entregan sus electrones, también se oxidan, pasan a ser Fab+ y vuelven nuevamente a las etapas anteriores. Solo que, como las moléculas de falda H2 no tienen tanta energía así, en este momento no ocurre bombeo de protones. Entonces, en el complejo 2 no ocurre bombeo de protones. No ocurre bombeo de protones. Bueno, en cuanto a eso, Osana, el oxígeno está trayendo los electrones para sí. En el camino tenemos esta pelotita, que no se llama pelotita, se llama ubiquinona. Es una proteína, sí, es una hemoproteína. Y esta hemoproteína va a ser normal, Mauricio. ¿Cuál es la función de la ubiquinona? La ubiquinona va a agarrar los electrones del complejo 1 y transferir al complejo 3. Y va a agarrar también los electrones del complejo 2 y transferir al complejo 3. El complejo 3 recibe mucha energía de nuevo. ¿Qué ocurre en este momento? Bombeo de protones. Vamos a poner eso. Entonces, ¿cuál es la función de la pelotita ahí, de la ubiquinona? No confundan con ubiquitina. Ubiquinona transfiere electrones del complejo 1 y 2 para el complejo 3. ¿Y qué ocurre en este momento? Bombeo de protones. Este espacio acá recibe un nombre, se llama espacio intermembranoso. Y en este espacio van a quedar todos los protones, van a quedar acumulados. Mientras tenemos que llegar hasta el oxígeno, no llegó hasta el oxígeno. Ahí tenemos otra pelotita aquí, la pelotita roja, que también tiene la misma función de la ubiquinona. Esta pelotita roja se llama citocromo C. ¿Cuál es la función del citocromo C? Agarra los electrones del complejo 3 y transfiere al complejo 4. Recibe mucha energía, se encuentra con el oxígeno en este momento. ¿Y qué ocurre cuando se encuentra con el oxígeno? Esta molécula de oxígeno va a ser separada y va a formar agua. Vamos a poner todo eso. Entonces, el citocromo C, ¿cuál es la función? Transfiere electrones del complejo 3 para el 4. ¿Y qué ocurre ahí? Bombeo de protones. Al final de este proceso, ¿qué ocurre también? El oxígeno, el gas oxígeno, esta molécula es separada. El oxígeno recoge los electrones. ¿Y qué forma? Agua. ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre bombeo de protones? En el complejo 1, en el complejo 3
llamamos gradiente de concentración electroquímica. Entonces, la primera parte del proceso también que se forma un gradiente de concentración electroquímica. Doutora, Pode falar. só acontece a transferência de elétrons se tiver as proteínas as duas. Sim, tem que ter, tá? Se falhar uma coisa ali, todo o processo ele para. Sí, en la concentración la formación de la concentración electroquímica ocurre durante el bombeo de protones del complejo 1, del complejo. Todo este proceso de transferencia de protones de la matriz para el espacio intramembranoso crea el gradiente de concentración electroquímica. Y eso es importante en los protones, porque sin los protones después no hay síntesis de ATP, ¿ok? Es la segunda parte. Entonces vamos a recapitular. Si yo les pregunto, ¿de dónde vienen las moléculas de NADH que van a ser utilizadas aquí en la cadena respiratoria? Vienen de la glucólisis, de la descarboxilación del piruvato y del ciclo de Krebs. ¿De dónde viene el FADH2? Del ciclo de Krebs. ¿Para qué las moléculas de NADH entregan sus electrones? Solamente al complejo 1. ¿Para qué las moléculas de FADH2 entregan sus electrones? Al complejo 2. ¿Cuál es la función del oxígeno? Es importante el oxígeno. Él es lo que va a traer los electrones del NADH y FADH2 para formar agua al final de la primera etapa. ¿Cuál es la función de la ubiquinona, del citocromo C? También tienen que saber. Transferencia de electrones 1 y 2 al 3, ubiquinona. Transferencia de electrones del 3 al 4, citocromo C. ¿Ok? ¿En cuáles complejos ocurre el bombeo de protones? 1. Depois você vai me dar isso que eu vou utilizar como exemplo na próxima aula, Rosana. Tá? 3 e 4. Então eu vou precisar desse exemplo. Vai ter, é a única na próxima, no próximo conteúdo daqui a pouco. Ok, pessoal? Essa é a primeira etapa. ¿Qué ocurre cuando las moléculas de NADH entregan sus electrones? Y el FADH2 también se oxidan y vuelven a las etapas anteriores. Sin oxígeno, ¿acontece la cadena respiratoria? No ocurre. Entonces es importante la presencia del oxígeno. Bueno, ahora está la segunda parte. La segunda parte, ella utiliza el complejo 5, que también es una proteína de membrana. Toda enzima es una proteína. Y esta es una proteína con función enzimática, o sea, es una enzima. Y esta enzima, quiero que recuerden el nombre de la enzima que es del complejo 5. Se llama ATP sintasa. O podemos llamar, los amigos íntimos, ATPasa. También podemos llamar ATP sintasa o ATPasa. La segunda parte de la cadena respiratoria es lo que llamamos de quimiosmosis. Estos protones que están acá en el espacio intramembranoso, ellos quieren volver nuevamente a la matriz mitocondrial, quieren voltar de nuevo. La única forma que tienen para hacer es a través de la ATP sintasa. Ella tiene un formato diferente. ¿Por qué? Porque ella es dividida en dos subunidades. La subunidad, que sería esta primera, F0, y la subunidad llamada F1. Cuando los protones entran por la ATPasa a través de la subunidad F0, ¿qué pasa? Estos protones son responsables por activar la subunidad F1. La F1 es como si fuera una turbina de una usina hidroeléctrica, necesita ser activada. Entonces, ¿quién activa la ATP sintasa? Quien activa
son los protones, que se encuentran ¿dónde? En el espacio intermembranoso. Ellos vuelven nuevamente acá. Al entrar con la subunidad de F0, activan la subunidad de F1. En el momento que activa la subunidad de F1, ¿qué ocurre? Ocurre lo que llamamos fosforilación. ¿Qué se entiende por fosforilación? ¿Qué es fosforilar? Ganar fósforo. O sea, que la adenosina difosfato que se encuentra ahí va a ganar fósforo. Cuando gana fósforo, ¿qué forma? Adenosina trifosfato. Entonces, la quimiosmosis corresponde a qué? Corresponde a la síntesis de ATP. ¿A través de quién? A través del ATP sintasa o ATPasa. Toda ella es ATP sintasa. Ella es dividida en dos subunidades. La primera parte es la F0 y la segunda es la F1. Esa es la bomba ATPasa. La bomba ATPasa, ¿ok? ¿Certo? ¿Qué es eso de la cadena respiratoria? Resumiendo. Ahora solamente necesito borrar un poco, me avisen si puedo borrar. Sí. F0 y arriba la F1. Y la fosforilación. Sí. ¿Y la fosforilación qué es? Es la síntesis de ATP, es la formación de ATP. Si yo le pregunto, ¿quién activa la ATP sintasa? Son los protones. Si yo le pregunto, ¿dónde se encuentran los protones? En el espacio intermembranoso. Se encuentran en el espacio intermembranoso. Depois do 2, Acho que não vai transferir. se separa, recoge Não, los não. electrones y Não tem forma problema agua. não. Ai, gente, tô com saudade da aula. Por exemplo, hoje eu já dei 2 aulas, mas dei um pouquinho a aula hoje. Chega, né? Mais mostrar prova. Ah, faz uma revisão então. Mas não dá tempo. Não, naquele feriado, assim, você faz a viagem. Aí você vai vocês. Não, eu tenho que fazer as provas de vocês. Então, aí você faz durante a live. Durante a live. Gente, ó, depois da aula eu vou falar, os mapas mentais eu só vou passar nota definitiva para vocês no lunes, tá? Só segunda-feira. Mas antes disso, eu vou passar uma prévia, tá? Sem pausas. Fala para você do emotivo. Da senhora da matéria. Já é alguma coisa. Sei por que eu já ouvi isso. Bueno, al final de todo el proceso de respiración celular, glucólisis, ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP se forman realmente en esta respiración celular? 32. La mayoría concuerda que sean 32 ATPs, pero hay algunas ahí que dicen que es 30. Vamos a ver por qué eso. Entonces vamos a poner acá la glucólisis, que es la primera etapa. Vamos a poner esta vía previa entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, que es la descarboxilación del piruvato. Algunos dicen, en lugar de descarboxilación, oxidación del piruvato, se puede decir también. Voy a colocar oxidación. Y vamos a poner nuestro ciclo de Krebs, que también es llamado el ciclo del ácido cítrico, no se olviden. Pero acá voy a poner solo para simplificar, ciclo de Krebs. Ya sabemos
Eu acho que é comida. É, com certeza. Esse é proveniente de verdade. Vocês são curiosos, né? Eu também fico. Esse aí também é professor. Vocês conhecem o Tutum Saco? Esse é proveniente. Caputina. A capucina. Profe, yo soñé que ya con tu pulsado que me pegó y lloré demasiado mucho en la boca. Dani, é doce? É comida? Profe, a mí ella me dio pesadilla con tu pulsado y lloré demasiado mucho de noche. ¿Sí? Sí. Y bueno, volviendo aquí. Glucólisis que formamos 2 ATPs, ¿né? Y 2 NADH. No voy a poner el piruvato porque el piruvato va a formar acetil-CoA y continúa, ¿no? Solamente los que tienen energía. En la oxidación del piruvato se forma 2 NADH. Y en el ciclo de Krebs por glucosa, ¿cuántos NADH generamos? Aí na prova vocês. 6 NADH. Quantos FADH2? 3, 2. 2 y ATP 2 también. Bueno, recuerda que nosotros vimos beta-oxidación de ácidos grasos. En la beta-oxidación de ácidos grasos que se genera el FAM, FADH2, acetil-CoA y NADH. ¿Cuál es el valor de ATP para el FADH2? 1,5. 1.5. El acetil-CoA 10 y el NADH 2,5. Estos valores no cambian, ¿ok? Vamos a utilizar para el FADH2 y para el NADH aquí, para calcular el número de ATPs. Como ya está en ATP, necesito transformar aquí algo, ya está en ATP. Entonces acá tenemos 2 ATPs, ¿ok? Acá el NADH equivale a ¿cuántos ATPs? 2,5. Y tengo 2 moléculas de NADH. Então, quanto vai dar? 5. Tenemos que multiplicar 2.5 por 2. Entonces, 5 ATPs. Acá también tenemos 2. ¿Cuántos ATPs va a dar aquí? 5 también. Acá tenemos 6 NADH. Multiplicado por 2.5 da 12,5. 15. ¿Ok? El FADH2 equivale a 1,5 multiplicado por 2, 3. Y acá ya está en ATP. Entonces, 2. Vamos a sumar todos aquí. ¿Cuántos dan? 32. ¿Tá? Entonces, en la mayoría de las literaturas van a encontrar 32 ATPs. Pero existen algunos bioquímicos que recuerdan un poquito de este valor. Y la culpa es aquí, en relación a estas moléculas de NADH de la glucólisis. De todas estas etapas, ¿cuál es la única que no ocurre en las mitocondrias? Ai, gente, eu tô despedida agora. Consideramos solamente 1,5 ATP. Si consideramos 1,5
1,5 ATP multiplicado por 2 va a dar ¿cuánto? 3, más 2 a menos. Entonces, si consideramos 3, aquí al final vamos a tener 30 ATPs. Y ahí está la discusión. Si vamos a considerar 32 ATPs o si vamos a considerar 30. Na prova, yo les voy a tener que dar una dica para saber si ustedes van a considerar si es 30 o 32. Entonces, cuando yo les digo, considerando que las moléculas de NADH equivalen a 1,5 ATP en la glucólisis, ¿cuántos ATP se forman al final? 30. O si yo le digo que considere todas las moléculas de NADH como 2,5, va a ser 32. O lo mismo, si yo le digo así, al final de la respiración celular se forman 32 ATPs. Ustedes ya saben si se forman 32 ATPs, consideramos todas las moléculas de NADH como 2,5. O si yo le digo que al final es 30 ATPs, ustedes ya van a saber que ahí consideramos que allá la glucólisis del NADH equivale a 1,5. Entonces solamente es la discordia, no sabemos si consideramos 30 o 32, pero la mayoría concuerda que sea 32 ATPs, certo? Bueno, continuando aqui. Peraí. Doutora, não pode ser 31? Fica no meio aí. Não pode. Nem pra mim, nem pra você. Sabe por que consideram 36 ou 38 alunos? Porque eles arredondam. De 1,5, faça um cálculo com 2 aqui e depois acá com 3, que queda mais fácil fazer com 2 e com 3. Aí sale 38. 3 arredonda. Todo lo que sea. Esse valor vai variar de 30 a 32. 30 a 32, não se considera mais 38, nem 36. A maioria considera 32, não, 32, tá? Eu também considero ser 32. Então na prova a senhora pode colocar 32. Não sei, mas Não aí precisa tá complicar dicas, nossa tá? Não, já. Sí. Ahora sí, el último contenido, las purinas. ¿De dónde vienen las purinas? Do Red Bull. Do Red Bull tem purina. Tem. Todos os energéticos têm. Hoje me falar assim, vem da purpurina. Não é? Purpurina. Las purinas. Bueno. Las purinas, no les doy esta. Ele na final capa é do doutora. Sí. Señorita, Por quê? Y no quiero. porque yo quiero. Bueno, metabolismo de las purinas. Las purinas podemos considerar esencial y no esencial a la vez. Como nosotros ya aprendimos, esencial en la bioquímica quiere decir todo aquel que viene de la alimentación, de la dieta. Y no esencial es aquello que el cuerpo es capaz de sintetizar. Las purinas encontramos en la alimentación y el cuerpo también es capaz de hacer, de sintetizar. ¿En cuáles alimentos encontramos purina? La purina es bastante rica en carne roja, en bebidas alcohólicas, principalmente en la cerveza, y también encontramos en energético, en el café, encontramos en feijão, que es el poroto, en arveja, en lentilla, encontramos también en frutos del mar, camarón, ¿qué más? Cogumelo, espinacas, o sea, encontramos una gran variedad de alimentos. Y el cuerpo es capaz de sintetizar también. Eso ya son consideradas no esenciales. Cuando hablamos de purinas, las purinas
purinas hacen parte de las bases nitrogenadas. La principal función de la purina es la síntesis de ADN, como está aquí. En relación a la parte química, toda purina es una base nitrogenada. Las principales son adenina y guanina, pero existe la xantina también. Ellas son compuestos, sustancias alcalinas. ¿Qué significa alcalina? Que no son ácidas, son básicas y son considerados compuestos nitrógenos. Acá, esta parte me gusta mucho. Entonces, toda purina tiene lo que llamamos esqueleto de la purina, o esqueleto púrico, o esqueleto púrico. Y el esqueleto púrico, como están viendo acá, está formado por dos anillos. Un anillo, este primer anillo que recuerda el benceno, se llama anillo de pirimidina. Y él está fusionado a este otro anillo que se llama anillo de imidazol. Entonces, la unión de la pirimidina con el imidazol forma el esqueleto púrico. Como ustedes están viendo aquí, nosotros numeramos los átomos que hacen parte de los dos anillos, comenzando con este nitrógeno y vamos a el cuenteo anteoral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego en el sentido horario 7, 8, 9. Hacer purina es un proceso muy complejo, gente. Entonces nosotros vamos a ver todo el proceso metabólico. Pero cada uno de estos átomos que componen los dos anillos tiene un origen, un compuesto que le va a dar origen. Y estos compuestos reciben un nombre, se llaman intermediarios anfibólicos. Doutora, esse anilho de pirimidina também faz parte da estrutura da B1, né? Também. E ele também é ligado ao... Não, mas é tiazol. Lá na B1 é tiazol. Acá é imidazol. Sí. Bom, y ellos no están fusionados en la B1. Ellos están unidos por una puente de metileno. Entonces não é o mesmo composto, mas é o mesmo anel, ok? Muy bien. ¿Ah? Esse aqui é anilho de pirimidina e o outro... os que dão origem a cada um desses átomos são chamados intermediários anfibólicos. E temos 6 intermediários anfibólicos que temos que conocer. ¿De dónde viene el nitrógeno de posición 1? ¿Quién es un intermediario anfibólico? ¿Quién le da origen? Es un aminoácido llamado aspartato. O mesmo aspartato lá no suco da ureia. Também ajuda en la formación del nitrógeno de posición 1. El carbono 2, su intermediario anfibólico deriva de la vitamina B9. Se llama N10-formil tetrahidrofolato. Entonces, el intermediario anfibólico de la C2 viene del derivado de la B9, que es el N10-formil tetrahidrofolato. El nitrógeno 3 y el nitrógeno 9 tienen el mismo intermediario anfibólico, que también es un aminoácido, es la glutamina. El carbono de posición 8, su intermediario también viene de la vitamina B9, es el N5, N10, metenil, tetrahidrofolato. El carbono 4, 5 y el nitrógeno 7 tienen el mismo intermediario anfibólico, que es un aminoácido llamado glicina. Y el carbono de posición 6, su intermediario anfibólico es el dióxido de carbono respiratorio. Então, eu gosto bastante de colocar isso na prova. Entonces, ¿quién es el intermediario anfibólico del N3, por ejemplo? Glutamina. ¿Quién es del carbono de posición 6? C6, CO2 respiratorio. ¿Quién es del
anillos? Glicina. Por eso la glicina es considerada el esqueleto de base de las purinas. Doutora, a glicina é a exceção que não faz contaminação? A glicina é a exceção que não tem um carbono quiral, que a gente viu lá no comecinho de aminoácidos, que cai na prova, aminoácidos também, né? O único aminoácido que não tem actividade óptica é a glicina, porque su cadena lateral es el hidrógeno, no tiene 4 ligantes diferentes, ok? É a prova final, mistura um pouquinho lá atrás, né? Certito? Ué, puedo borrar aqui? Não. No? Ok. Certo. Gente, olha só assim, observando hoje, é um conteúdo que cai bastante na prova de vocês. E olha só o número de pessoas que vieram para a aula. E mesmo quem não, assim, quem não vai conseguir, quem vai fazer o habilitatório, vai fazer a mesma prova. Então também tem que ficar sabendo desse conteúdo, que também vai cair na sua prova, porque é a mesma prova. Então é preocupante. É preocupante isso. Mas, né? Guilherme salvou, galera. Eu quero programar. Guilherme, eu acho que a gente depois tem que entrar num acordo aí, que você vai mandar. Tô brincando. Mas, não, mas assim, não brincando. Mas assim é preocupante. Não vai Cadê que a Batista jogou? Ah, não, só conhecer isso, peraí. Vamos lá. Certo? Ué. Posso botar aqui. O senhor está cansada, não estou com nada H não estou com energia não. O GABA tá fazendo efeito. Porque senão eu não tenho carregar. Bueno, acá en el material también ustedes tienen estos intermediarios no fibrosos, también está aquí para que ustedes vean. Recordar que cualquier derivado de las purinas, como ustedes están viendo aquí, que son la adenina y la guanina, tanto uno como el otro, no tienen los dos anéis, los dos anillos. Entonces todo lo que sea derivado de las purinas va a tener el esqueleto único, el anillo de pirimidina unido al anillo de imidazol. ¿Cuál es la diferencia entre la adenina y la guanina? ¿Qué ustedes están viendo de diferente aquí? Y son los radicales que se encuentran unidos. Entonces acá en el carbono 6 tenemos un grupo amilo. Acá tenemos el grupo carbonilo. Y aparte del carbono de la guanina 2 tenemos el grupo amino también. Entonces lo que va a diferenciar uno del otro son los radicales que se encuentran unidos a los anillos. ¿Qué más es importante saber? Funciones de las purinas. La principal función es que constituyen nuestro material genético. Y la principal utilización es en la formación del ADN. Aparte, lógicamente, tiene otras funciones. Entonces, ayuda en la coloración de la orina, vasodilatación del control cardíaco y por medio del metabolismo de las purinas podemos hacer ATP, podemos hacer NADH, podemos hacer AMPC cíclico, podemos hacer coenzima A. Pero la principal utilización de las purinas es esta, la síntesis de ADN. Okay. Hacer purina, metabolismo de las purinas es un proceso muy largo. Acá no entró todo en un material, coloquei dois, ¿no verdad? Son dos. Vamos a entender un poquito los puntos principales del metabolismo de las purinas. Vamos lá. Doutora, você podia fazer a prova só essa parte dessa aula? Só, né? Mas vai cair mais essas últimas partes, como eu já decidi.
yo ya les hablé en otra vía metabólica. ¿Quién es el precursor de la biosíntesis de las purinas? As outras formas me responder. Tipo A. Cadê a tomada? Essa é tipo A. Não. Não. Mas é relacionado, mas não é. Quase. Está quente. Não é ribulosa. Ribosa 5-fosfato. ¿De dónde viene la ribosa 5-fosfato? Viene de las ventosas. Isso. Fácil. Es diferente a ribulosa de ribosa. La ribulosa está ahí, ¿no? Pero no es. Bueno, ya sabemos que el precursor, de dónde viene este precursor, es una vía metabólica, como ya les mostré. Es muy compleja, son 10 versiones enzimáticas. ¿Dónde ocurre este proceso? Su localización celular. Citosol, ocurre en la biosíntesis de las purinas. Y tenemos que saber quién es el producto final, qué forma final de este proceso. Forma un mononucleótido llamado IMP, que significa ionosina monofosfato. Este producto final de la biosíntesis de las purinas genera otros 3 mononucleótidos a partir de ellos. ¿Cuáles son? Adenina monofosfato, guanina monofosfato y xantina monofosfato. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién es el producto final de la biosíntesis de las purinas? IMP. ¿Cuáles son los derivados del IMP? Adenosina, guanina y xantina monofosfato. Como toda vía metabólica, aquí también tengo enzimina, ¿no? ¿Quién es la enzima reguladora? ¿Quién es el punto de control de la biosíntesis? Se llama fosforibosil pirofosfato sintasa, que la sigla es PRPP sintasa o sintetasa. Poner aquí por extenso. Fosforibosil pirofosfato sintasa. Pueden utilizar la sigla, ¿ok? Entonces la enzima reguladora de la biosíntesis de las purinas es PRPP sintasa. ¿Qué más? Estos son los puntos principales de la biosíntesis de las purinas. Luego vamos a la segunda parte del metabolismo, que es la degradación de las purinas. Vamos lá. Vou colocar neste cantinho. Que vai entrar. La degradación de las purinas empieza con los productos finales de la biosíntesis. ¿Cuáles son? ¿Qué se forma en la biosíntesis en el final? Ionosina monofosfato, que da origen a adenosina monofosfato, guanina monofosfato y xantina monofosfato. No necesariamente en esta orden, ¿tá? Podría ser también en otros tipos de orden, pero tienen que parecer las 4, ¿tá? Ionosina, adenina, guanina y xantina monofosfato. Todos ellos, en su degradación, van a llegar a un metabolito en común, que es la xantina. Y esta xantina, con ayuda de una enzima llamada xantina oxidasa, forma el producto final de todo el proceso de metabolismo de las purinas, que es el ácido úrico. Entonces, el producto final del metabolismo de las purinas es el ácido úrico. ¿Ok? Si yo les pregunto, ¿cuál es el producto final
Dói É tudo. uma gota. Dói tudo. Gota, ¿eh? Entonces la gota es cuando los valores de ácido úrico ultrapasan lo que sea de referencia. Y ahí tenemos un cuadro de hiperuricemia, un aumento de ácido úrico. Existen algunos fármacos que trabajan en este proceso metabólico para reducir la producción de ácido úrico, para frenar esta producción. Uno de estos fármacos es el alopurinol. Salud. ¿Cuál es el mecanismo de acción del alopurinol? ¿Qué hace? Él bloquea la acción de la xantina oxidasa. Porque al inhibir la xantina oxidasa, você tem uma inibição dessa enzima que ocorre com a produção do ácido úrico. Aumenta ou diminui? Reduz a produção de ácido úrico. Então, qual é o mecanismo de acción del alopurinol? Hace inhibición enzimática reversible competitiva. ¿Con quién hace la inhibición? Con la xantina oxidasa. Es el mismo mecanismo de acción, ¿saben de qué? Das estatinas. Solo que la estatina, la enzima va a ser otra, que es la hidroximetilglutarillo enzima reductasa, para reducir los niveles de colesterol. Doutora, por Mas que é o o- mesmo tipo de inibição, tá? Sim. Por que o efeito adverso das. É o que eu ia perguntar, causa o aumento do ácido úrico? Por quê? A simvastatina, por exemplo, um dos efeitos Tá. colaterais Os efeitos dele colaterais é aumentar sim. os Porque níveis. é um medicamento que age na enzima PRPP sintase. E quando tem algum composto, no caso dele, que bloqueia essa enzima, existe um aumento de ácido úrico no organismo, que pode ocasionar a gota também, se não for cuidado. Então, o paciente com gota ele vai ser sempre dependente daquela medicação o resto da vida. Não necessariamente, depende dos níveis de ácido úrico que ele tenha, tá? Se for muito elevado, ele tem que primeiro diminuir o nível, aí pode utilizar o medicamento, e depois pode fazer um controle da alimentação, do consumo de alimentos que tenham urina, aumentar a sua hidratação, depende do caso. Porque existe fator genético nisso também. E o metabolismo da purina é pra quê? Tá? O metabolismo é pra quê em si? É pra gerar alguma coisa? Para a formação de DNA, para a formação das bases nitrogenadas. Essa é a principal função dela. Tá? Sem ela não tem base nitrogenada. Como o ácido úrico influencia nessa parte? O ácido úrico não influencia, o ácido úrico é o resíduo do É o processo, lixo. é o final. De todo esse processo tem uma consequência. Qual é o produto final? O resíduo de todo o metabolismo das purinas. É o ácido úrico, ok? E que nós devemos eliminar esse ácido úrico, porque senão existe um aumento de ácido úrico no organismo. Sim? Bueno, essa é a parte metabólica. Posso baixar aqui? Ay, vamos a hablar un poquito del ácido úrico ahora. Los valores de referencia ya vamos a terminar. Ya quiere librarse de mí, ¿no? É uma relação Ya complicada. quiere librarse de mí. Ô, doutora, é uma relação complicada. Tô brincando. É um amor e ódio, né? É. Assim, ao mesmo tempo. Mas é mais com Como amor do que com Como ódio. foi que você colocou? Você colocou uma frase no finalzinho que eu gostei. Você colocou uma frasezinha lá. Peraí que eu vou... Agora é dando um. Vou colocar na prova final, aquela frase foi legal. Vamos lá. Nem você lembra? Doutora, aconteceu tanta coisa esses dias em casa que eu não. E eu fiz faz tanto tempo. Bueno, entonces recuerden, ¿quién es el precursor de la biosíntesis? Es la ribosa 5-fosfato. ¿De dónde viene? Vía de las pentosas. ¿Cuál es la enzima reguladora? PRPP sintasa. ¿Cuál es el producto final? Ionosina monofosfato. ¿Cuáles son los productos derivados de la ionosina monofosfato? Adenina o guanina, que es la xanlina monofosfato. A do dar tamanho, você sabe. Daí até pode entrar. La degradación de las purinas empieza con quién? Con la adenina, ionosina, guanina y xantina monofosfato. Las cuatro llegan a un metabólito común, que es cuál? La xantina, con acción en la xantina oxidasa.
fármaco que le puse como ejemplo, que es lalopurino, bloquea la acción de la xantina oxidasa. Bueno, del ácido úrico, que quiero que recuerden. Cuando hay un aumento de ácido úrico en sangre, eso aumenta los niveles de este compuesto. Y el cuerpo, el organismo, la primera cosa que hace es afastar de los órganos vitales, afastar del corazón, del pulmón, del hígado. Pero tiene que quedar acumulado en alguna parte. ¿Y dónde va a quedar acumulado? Sobre todo en las articulaciones, que es la otra que ustedes me dijeron. En algunos casos puede producir cálculos renales también. Y este cuadro de aumento de ácido úrico, ¿cómo llamamos? Hiperuricemia. No confundan el examen con uremia. Uremia es urea elevada en sangre. Hiperuricemia es ácido úrico elevado en sangre. ¿Ok? Bueno, les puse los valores de referencia de ácido úrico en sangre y los valores de ácido úrico en orina. En sangre hay una pequeña diferencia para hombres y mujeres. Hombres de 2,5 hasta 7 miligramos por decilitro y mujeres de 1,5 hasta 6 miligramos por decilitro. En la orina es lo mismo, tanto para hombres y mujeres, el valor de referencia. Miren que en orina aumenta bastante, a 250 a 750 miligramos por día. Entonces, por día es el valor evaluado por 24 horas. Às vezes eu sou um pouquinho sacana, não sei se vai cair na prova de vocês, tá? Pero, si yo les pongo los valores de referencia de ácido úrico en orina es de 250 a 750 miligramos por decilitro. Claro que no, un valor muy grande para ser por decilitro, ¿no? Es medio así, me usa un poquito. Muy grande, tiene que ser por día por 24 horas. É só você pensar. Eu tenho dislexia, eu vou errar isso treino. Não vai errar. Não sei se eu vou colocar. Pode ser sim, pode ser não. Pode ser na prova de vocês, pode ser na outra prova. Bueno, acá, como les dije, cuando existe un aumento de esa sustancia que hace nuestro cuerpo, aleja de los órganos vitales y queda acumulado sobre todo en las articulaciones. Acá les puse algunas imágenes donde queda acumulado dolor en la espalda baja, en las articulaciones, rodilla, muchas veces. ¿Cuál es la causa de un aumento de ácido úrico? Bueno, la alimentación, la obesidad es un factor de riesgo, el consumo excesivo. Excesso de estimulantes. Também, tá aqui, calma que eu vou chegar lá. Já tem até uma imagem igualzinha. Melhor. Você podia guardar. Tinha que pôr ela, tirar uma foto dela do. Vocês tiram uma foto assim e você me manda depois eu vou colocar os teus. Ah. Você para. Não façam isso. Consumo excesivo de carne roja, bebida alcohólica, principalmente ¿quién? La cerveza. Personas que hacen quimioterapia con efecto colateral de la quimioterapia pueden tener un aumento de ácido úrico, insuficiencia renal, produce aumento de ácido úrico. ¿Cómo bajar? Que eu coloquei, ó. ¿Por qué es tan dolorido? Porque cuando existe un aumento de ácido úrico en sangre, este ácido úrico se transforma en urato. Y este urato forma cristales de urato que tiene un formato de aguja. ¿Tá? Por eso, cuando se acumula estos compuestos, genera una inflamación que causa dolor, fiebre y puede formar hasta la artritis gotosa, no gostosa. No es gostosa, gotosa, ¿tá? Es un tipo de artritis, pero es gotosa a causa de eso. Voy a mostrar unas pelotitas aquí. Acá les puse alimentos ricos en purinas, ¿tá? Más una vez. ¿Y cómo bajar el ácido úrico? Bueno, para bajar tenemos que reducir la ingesta de alimentos que sean ricos en purinas, una buena hidratación, evitar también bebidas alcohólicas. Até ruiva. Eu acho que ela não Moça, na Aqui, ó. Viu?
y para terminar, les puse los aspectos clínicos, como siempre, algunas patologías que están relacionadas con el cuadro de hiperuricemia. Les puse 3 que son hiperuricemia, la gota, que es la más común. Esta es la síndrome de Lesch-Nyhan, que es una síndrome muy triste, que afecta solamente a los niños, los varones, del sexo masculino. Es conocida como síndrome rara de automutilación y una de las consecuencias es el aumento de ácido úrico, causa gota también, entre otros síntomas que ya les voy a decir. Y esta nosotros ya conocemos, enfermedad de von Scherr. Ella está relacionada con cuál vía metabólica, glucogenólisis, porque es deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, que puede generar un cuadro de gota también, un aumento de ácido úrico. Y existen situaciones aquí de hipouricemia. ¿Qué es una hipouricemia? Cuando los valores de ácido úrico son inferiores a 2 miligramos por decilitro. Es raro, pero ocurre por deficiencias genéticas también. Bueno, antes de ir a la deficiencia de las enzimas, les puse los factores de riesgo que pueden desencadenar un cuadro de hiperuricemia. Ya hablamos de ellos también. La edad, la obesidad, el consumo de carne roja y bebidas alcohólicas, ciertos fármacos como las tiazidas y intoxicación por plomo. Plomo es chumbo importante, ¿tá? Entonces, una intoxicación por plomo puede aumentar los niveles de ácido úrico y ocasiona lo que llamamos hiperuricemia. Esta hiperuricemia forma el depósito de cristales de urato que tienen formato de aguja y que genera una respuesta inflamatoria. ¿Qué yo quiero que ustedes relacionen? Siempre la enzima deficiente con la patología. En el caso de la gota, la enzima deficiente va a ser la enzima reguladora de la biosíntesis. ¿Quién es la enzima reguladora de la biosíntesis? Las urinas. PRPP, a enzima fosforibosil pirofosfato sintasa. Entonces, el efecto de la enzima PRPP sintasa, fosforibosil pirofosfato sintasa, está relacionado con la gota que genera la artritis gotosa. Acá están viendo aquí el formato de la aguja, de los uratos que se quedan acumulados y no tratados adecuadamente. Les puse las fases de la gota, no como una prueba, pero les voy a decir rapidito. La primera fase es asintomática, solamente vamos a descubrir en un examen de gotina y todo más que hay un aumento de ácido úrico. La segunda fase ya es el ataque agudo de la gota, o sea, que empieza a ocurrir la inflamación, dolor, fiebre, etc. La tercera fase es la artritis gotosa, que forma el tofopotasio. Les voy a mostrar un tofopotasio, ¿ok? Entonces forma el tofopotasio que muchas veces solamente es removido con una cirugía, ¿tá? Y es muy dolorido. Dicen que es muy dolorido. Acá yo les puse algunos 3 tipos de clasificación de fármacos que pueden ser utilizados en el tratamiento de la gota. No les voy a cobrar, espero que vean en farmacología. Entonces tenemos los uricostáticos, uricolíticos y uricosúricos. El allopurinol está aquí, pessoal, que inhibe la síntesis de la formación de ácido úrico al inhibir la xantina oxidasa. Pero existen otros fármacos que también podrían ser utilizados. Bueno, la otra enfermedad que ya les traje es una enfermedad rara que afecta a los varones y ocurre por un defecto de la enzima recuperatoria de purina, nosotros decimos. Y esta enzima tiene un nombre chiquitito. Se llama hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Aquí, ó. Hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Tem sigla? Espero que tenha. Tem. HRPRT. Entonces, si yo le digo defecto de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, ¿qué van a poner? No, ¿cuál es la patología? Síndrome de Lesch-Nyhan, ¿ok? Y una de las
coordinación es la gota, aumenta los niveles de ácido úrico. Además, o retraso mental grave, conducta autodestructiva, mala coordinación, hostilidad, agresividad. Les puse algunas imágenes aqui, ó. Realmente é muito triste, não tem cura. Síndrome rara de automutilación conocida. Y la tercera, que ya les dije, es la enfermedad de von Herr. Nosotros ya estudiamos, es por deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima de la glucogenasa y que puede ocasionar la gota también. Y el único caso de hipouricemia es cuando existe un defecto de la enzima xantina oxidasa, porque al tener un defecto de la enzima xantina oxidasa, reduce el ácido úrico, pero aumenta la concentración de xantina, y esta xantina puede causar y formar cristales de xantina. Y ahí nosotros tenemos un cuadro de hipouricemia, cuando los valores de ácido úrico son menores a 2 miligramos por decilitro. ¿Certo? Y hasta aquí llegamos. Mas espera aí, que eu não terminei. Ai, ai, ai. Y mi